Muy, pero muy bienvenidos a esta segunda clase de formación cristiana, clase que la tenemos grabada, la vamos a grabar para que la puedan disfrutar cuando gusten, cuando quieran, cuando tengan el tiempo necesario, para ponerse a estudiar esta parte. El tema que vamos a ver hoy es Jesús de Nazaret, es decir, ya arrancamos concretamente con el estudio de la persona de Jesús, ya arrancamos concretamente con quién es Jesús. Y obviamente, si hablamos de quién es Jesús, tenemos que llegarnos hasta su inicio, es decir, su nacimiento y su bautismo. Así como para que vayan anotando, dos grandes hitos son el nacimiento y el bautismo de Jesús de Nazaret. ¿Cómo ha sido este nacimiento? ¿Cómo ha sido este bautismo? ¿Qué cosas ha tenido de entre medio el nacimiento y el bautismo de Jesús? Eso lo vamos a explicar a continuación, por ende les pido que vayan siguiendo el PowerPoint que les he dejado en la plataforma para que sea un poquito más sencillo el seguimiento de la explicación. Seremos lo más sencillo posible, seremos lo más amenos posible para que no se complique tanto. Recomiendo también, además de esto, de esta explicación, de escuchar esta explicación, recomiendo una lectura de los materiales. Es verdad que lo que yo explico acá y lo que de los materiales es casi lo mismo, pero sin embargo a mí se me pueden escapar en la explicación algo de los materiales y viceversa. En los materiales se puede escapar algo de la explicación. Vamos a arrancar concretamente. Fíjense, nosotros tenemos en la primera diapositiva un origen dudoso. Vamos a arrancar con el nacimiento de Jesús de Nazaret. ¿Dónde ha nacido Jesús de Nazaret? ¿Cuál es su procedencia histórica? ¿Qué es lo que dicen los evangelios? Bueno, acá vamos a hacer una división sumamente importante. La primera división prácticamente tajante que vamos a hacer, que es una cosa ha sido la vida de Jesús, el Nazareno, el Galileo, ese que vivió hace 2000 años, que nació, ¿sí? Que vivió y que los romanos en complot con los judíos lo terminaron matando. Y otra cosa es lo que los evangelios cuentan de Jesús. No es que uno tiene la razón y otro miente. Son dos intencionalidades totalmente diferentes. Si uno quiere estudiar bien el Jesús histórico, a lo mejor no solamente le alcance la fuente de los evangelios, sino que tendrá que ir a otras fuentes históricas, a otros escritos de ese tiempo. Por ejemplo, Flavio Josefo, un judío que era historiador en el tiempo de Jesús, narra algunos detalles de este Galileo, y también algunos emperadores romanos dentro de Roma, de la corte. Había estudiosos que se dedicaban obviamente a la historia y a narrar hechos como si fuese contar en el diario. Había gente que narraba los hechos como si fuese el periodismo de la época. Todo eso, gracias a Dios, ha quedado registrado. Todas esas cuestiones han quedado archivadas, obviamente, en un papiro con tinta. Algunos textos se han encontrado, se han reconstruido. Recordemos que ya tienen 2000 años, ¿sí? Encontrar un archivo de hace 2000 años, te imaginas que si no encontrás un archivo de hace 5 años en tu computadora, ¿qué va a pedir de encontrar un archivo de hace 2000 años? Por lo tanto, la existencia de Jesús de Nazaret no está en cuestión acá. Vale decir, Jesús no es un mito, no es una creación de una comunidad que dijo, vamos a inventar la existencia de un Salvador, y un loco que se sentó a escribir e inventó la vida de Jesús de Nazaret. No. El hombre concreto ha vivido y ha caminado a las calles de Galilea. Posiblemente no haya llegado a Jerusalén, eso es otro temita. Solamente ha llegado a Jerusalén para que lo maten, en la capital de Judea. Pero bueno, no hay dudas sobre su existencia concreta, al menos en la tierra. Ahora, ¿de dónde es Jesús de Nazaret? ¿Dónde nace? Si uno va al registro histórico, lo que más encuentra es que es el nazareno. De ahí el apellido que tiene.
¿Por qué se llama Jesús de Nazaret? Porque en la antigüedad los apellidos eran en función de la localidad donde vos pertenecías. Entonces, como las localidades antes o los pueblos antes tenían muy pocas personas, generalmente no superaban las 200, 150 personas, no era tan difícil poner el apellido y se buscaba poner el apellido del lugar de procedencia. Por ejemplo, podríamos afirmar que Juan de Córdoba, ¿no? Tomás de Córdoba, no sé, Mateo de Córdoba. Y claro, no era tan engorroso. Hoy en día no podríamos poner en todos los lugares el apellido, obviamente, de la localidad, porque si no se imaginan, habría, por lo menos en Córdoba, por lo menos en Capital, 1,5 millones de personas que sean de Córdoba, ¿no? Entonces no sabemos, habría un montón de Florencias de Córdoba, habría un montón de Tomás de Córdoba. Bueno, sería bastante complicado eso. Pero en aquel tiempo, como los apellidos eran de la localidad de procedencia, no había drama en esto. Ahora, históricamente, posiblemente, Jesús haya sido de Belén. Eso yo quiero, perdón, de Nazaret. O sea, él era el nazareno, el galileo. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre Nazaret y Galilea? Que Nazaret está en Galilea. ¿Sí? Nazaret es un pueblito dentro de la provincia de Galilea. Ahora bien, ¿por qué los textos bíblicos y en especial el Evangelio de Mateo se animan a afirmar casi una burrada histórica? Porque no es un dato histórico. Bueno, uno tiene que saber ya de entrada, así como para arrancar de entrada, que el Evangelio o los Evangelios, al igual que el resto de la Biblia, esto ya lo vimos en primer año, no son textos históricos. No es un manual de historia, no es un manual de ciencia, no es un librito de biología. Entonces, si usted quiere saber cómo se hizo el mundo, vaya a un libro de biología, vaya a investigar sobre la teoría del Big Bang, vaya a buscar información a los científicos. No venga acá a la Biblia porque no va a encontrar esa información. O a lo mejor la va a encontrar, pero hiper desactualizada. Porque la Biblia no tiene, no quiere, ni le interesa dar esa información. Es como cuando vos vas, qué sé yo, no sé, a comprar algo, vas a la librería y le decís, ¿no tenés un hilo? Y te dicen, no, eso es en la mercería, nada que ver. Fuiste a buscar la respuesta a un lugar equivocado. ¿Mm? O qué sé yo, no sé, fuiste a la... No se me viene, qué sé yo. Fuiste a Beto, no sé si Beto vende sushi. Pero bueno, supongo que no voy a comer. Pero supongamos que... o a Starbucks, qué sé yo. Vas a Starbucks y le decís, dame un poco de sushi. Te va a mirar la tipa que atiende detrás y te va a decir, ¿qué me estás pidiendo, hermano? Nada que ver, esto no se vende acá. Andate a una casa de sushi. Pasa lo mismo acá. Cuando uno va a la Biblia le dice, a ver, Biblia, ¿dónde? A ver, ¿qué pasó históricamente? La Biblia te mira así como diciendo, y no, pa, o sea, le estás agarrando la onda. Ahora, que Mateo haya puesto que Jesús nace en Belén tiene todo un sentido. O sea, no es que es mentira. El problema es que le estamos errando a la búsqueda de qué verdad estamos buscando. Ese es el tema. Si queremos una verdad histórica, error, acá no está. Ahora, ¿qué verdad nos está marcando el Evangelio de Mateo? Vamos a ir, lo invito a que vayamos a Mateo 2, capítulo 2, versículos del 1 al 8. Tenga a mano su Biblia, tenga a mano su computadora, su PowerPoint. Podría para la próxima poner las citas bíblicas ahí. ¿Qué dice Mateo? Lo voy a leer textual, del 2. Dice así, Jesús había nacido en Belén, o sea, el tipo está segurísimo. Belén de Judá, durante el reinado de Herodes. Eso de reinado de Herodes es bien histórico. Fíjense que aunque la Biblia o el Evangelio no es un libro de historia, contiene hechos de historia, ¿no? Decimos que contiene historicidad. Esa es la diferencia. No es un libro de historia, pero contiene historia. Unos magos, ya voy a aclarar el tema de los magos, unos magos que venían de Oriente, fíjense que no dice ni tres, ¿no? Atención con esto, pues el otro día teníamos la discusión de cuántos eran. Unos magos que venían de Oriente no dicen que eran tres ni tampoco dice que eran Melchor, Gaspar y Baltasar. Atención con eso. Llegaron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo.
Herodes y todo Jerusalén quedaron muy alborotados al oír esto. Claro, Herodes quería ser el único rey. O sea, esto de que le estuviese por nacer otro rey al lado que le hiciese competencia, me está jodiendo. O sea, yo soy el único rey acá, yo soy el que mando, papi. Eh, es complicado, ¿no? Es complicado, ¿viste? Es como que te quieren serruchar el piso, te quieren sacar el puesto. Eh, te quieren robar al guacho, te quieren robar a la guacha. No, no, no. ¿Dónde está ese? ¿Quién es? ¿Viste? Ya te pones loco. ¿Quién es? ¿Quién es? Dame el Facebook, dame el Facebook, escúchame. Dame el Instagram. ¿Dónde está? ¿Quién es? Lo voy a stalkear para verlo. Claro, sí, claro. No había Instagram, no lo podía stalkear a Jesús, pero por ahí iba la onda, ¿no? Entonces Herodes y toda Jerusalén quedaron muy alborotados al oír esto. Reunió de inmediato a los sumos sacerdotes, o sea, a los religiosos, y a los que enseñaban la ley del pueblo, y les hizo precisar dónde tenía que nacer el Mesías. ¿Por qué? Reunió todos los sacerdotes para que leyeran las escrituras y que leyeran las profecías. ¿Dónde iba a nacer el Mesías, el rey de los judíos? Ellos le contestaron, en Belén de Judá, porque así lo dispuso el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en absoluto la más pequeña entre los pueblos, porque de ti saldrá un jefe que apacentará mi rebaño Israel. O sea, la profecía que decía que el nuevo rey, el nuevo rey iba a nacer en Belén. Entonces Herodes llamó en privado a los magos y les hizo precisar la fecha en que se les había aparecido la estrella. Después los envió a Belén y les dijo, vayan y averigüen bien todo lo que se refiere a ese niño y apenas lo encuentren, avísenme, porque yo también iré a rendirle homenaje. Mentira, no le quería rendir homenaje, lo quería degollar prácticamente. Bien, ese es el texto de Mateo. Entonces, fíjense, ¿qué está haciendo Mateo? Está poniendo al lector, o le está tirando un guiño, diciéndole, che, mira, Jesús nació en Belén. Ese lugar coincide con una profecía que Dios le había hecho al rey David. ¿Cuál es la profecía? Está, no la voy a buscar yo acá, búsquela usted en su casa. Está en segunda de Samuel, en capítulo 7, versículos del 11 al 12. Entonces, ¿qué le está diciendo el evangelista Mateo al lector? ¿Qué le está proponiendo? Recuerde usted, dirá Mateo el evangelista, recuerde usted que al rey David se le prometió que el nuevo rey, el rey que iba a gobernar Israel por siempre, va a nacer en Belén, en la misma ciudad del rey David. ¿Dónde nace el rey David? ¿Se acuerdan de David y Goliat, esa historia? Pues, ¿dónde nace el rey David? En Belén. Entonces, ¿qué está haciendo Mateo? Si el rey David nació en Belén, el nuevo rey tiene que nacer en Belén. No puede nacer en otro lado. Entonces, por eso, Mateo hace salir a José y a María hacia Belén y los lleva hacia Belén a que Jesús nazca en Belén. La historia es un poquito más larga. ¿Por qué José va hacia Belén? ¿Cuál es el origen con María embarazada? Ahí yo les voy a hacer corran una diapositiva más. Van a encontrar el mapa. Fíjense, ahí tenemos Nazaret. Desde Nazaret hasta Belén hay más de 350 kilómetros. O sea, como de acá a San Luis. Una catralada de kilómetros. No solamente eso, no había auto, no había avión, no había tren. Lo único que había y era carísimo, era como tener hoy una Ford Ranger, prácticamente, no todo el mundo puede llegar a tener una Ford Ranger. Era como tener una Ford Ranger, tener un burrito. Se van a reír, nada, ¿qué anda? Como un burrito, una Ford Ranger. Y sí, bueno, era más o menos, el precio del burrito sería hoy el precio de una Ford Ranger, o sea, era carísimo. No, nadie podía llegar, no todo el mundo podía llegar a tener un burrito. Era gente pobre, eso quiero resaltar, no era gente que tenía recursos económicos, como en la película esta de Ben-Hur, que el loco está podrido en plata. No, esta gente muy pobre. Nazaret
Es Villa Libertador, es un barrio humilde. Qué sé yo, no sé, se me vino a mí Villa Libertador, pero no es un barrio, no es el Cerro de las Rosas. A eso es lo que voy, ¿no? Es un barrio bien humilde, es una localidad muy humilde, con pocos recursos económicos. Entonces, eh, acá la cuestión es muy importante. ¿Por qué? Vamos a apagar el sonido. ¿Por qué hace todo este recorrido José con una mujer embarazada? Hay como muchas cuestiones históricas que no cierran. En primer lugar, que José haya conseguido un burro. Dificilísimo. Salvo que le hayan prestado la camioneta, muy difícil que esto ocurriera. Punto número uno. Punto número dos. ¿Alguien arriesgaría a hacer 350 kilómetros pasando por un desierto? Porque toda esa zona es desértica. Pasando por un desierto con una mujer embarazada, con calor, casi sin agua, prácticamente con el peligro de que otros bandidos los asalten. Y es durísimo, ¿no? Es muy durísimo esto. No creo que José se haya arriesgado de esa manera. Históricamente posible, sí, José ha ido a Belén, pero ¿por qué ha ido? A lo mejor ha ido solo. ¿Por qué fue? Fue porque en verdad Herodes había llamado a un censo. ¿Qué es un censo? Un censo es para contar cuántos habitantes tenés en un espacio en tu territorio. ¿Para qué se hace esto? ¿O para qué hacía el Imperio Romano esto? Para ver los impuestos, ¿no? A ver, si yo tengo 10 personas y tienen que pagar todos un peso, yo tengo que recaudar 10 pesos. Si yo no censo y la población me dice, no, somos dos muchachos, somos dos acá nomás, y son 150 los que viven ahí, evidentemente me están, no voy a decir la palabra, pero sí me están estafando, ¿no? Como por lo menos como emperador romano me están engañando, no vamos a decir otra palabra que se me ocurrió, pero me están haciendo un jueguito no honesto. Entonces, ¿qué hace el emperador? A propósito, organiza un censo, entonces todo el mundo tiene que ir a la localidad de donde nació. Y casualmente José es de Belén. Entonces, posiblemente José haya ido a Belén a hacerse censar. Pero el Evangelio, ¿qué hace? Hace poner a José y a María embarazada, todos juntitos se van hacia Belén. Y ahí en Belén Jesús nace, o casualidad, o de repente. Bueno, no es o casualidad, sino que tiene todo un sentido y una verdad importante. ¿Qué nos está queriendo decir el evangelista? ¿Cuál es la verdad que se esconde detrás de este evangelio? Que ese niño que está por nacer, o ese niño que ya nació, va a ser el nuevo rey de Israel. Rarísimo esto, ¿no? Porque el rey parece que no nace en una corte, no nace con corona, no nace en un palacio, nace en una casa doméstica, nace en una casita, bueno, cómo eran los partos en la antigüedad, los partos en la antigüedad, bueno, cómo eran las casas, me estoy yendo, cómo eran las casas. Antes la gente vivía todo en una sola habitación, no había 3, 4, 5 habitaciones, tenían todos en la misma habitación. Era prácticamente como un galpón, entonces ahí dormían, ahí cocinaban, ahí tenían todo, digamos. Y en el fondo había como un galponcito más chiquito, donde vieron donde se guardan las herramientas, donde se guarda todo. Y ahí posible, donde bueno, se guardan los alimentos para el ganado, para las gallinitas. Y ahí posiblemente Jesús haya nacido, pero no porque no había espacio, ¿no? Sino porque, bueno, es más complicado esto, no se lo hacían hacer en la casa donde se compartía todo, sino como en el establo del fondo. Esta era la costumbre de la época. Ahora, entonces Jesús ha nacido en Belén y Mateo pone esto a propósito, porque está queriendo decir, hey, o le está queriendo decir al lector, guarda, el que va a nacer es el nuevo rey. Por eso hay el cuadrito. Rey David es de Belén, la promesa de Dios. ¿Qué promesa le hace Dios a David? Que de él van a hacer un reinado muy grande y que va a durar para siempre. Entonces Jesús, como es rey, lo van a hacer nacer en Belén, por ser el nuevo rey. Ahora, atención con esto, ¿no? Yo quiero que esto quede claro. ¿Cuándo se dan cuenta que es rey? Bueno, esto es una lectura posterior a la muerte y a la resurrección de Jesús. Cuando Jesús muere, cuando Jesús resucita, y cuando Jesús los acompaña, y cuando recién ahí se dan cuenta de que, mira vos es el rey, ahí se comienza a escribir esto.
No es que alguien vino y empezó a tomar nota, como usted está haciendo ahora. No es que alguien vino y pues se puso a tomar nota a ver cómo nacía Jesús. No, nada que ver. Digamos, este evangelio se escribe 45 años, 50 años después de la muerte y la resurrección de Jesús. Estamos hablando de 70, 80 años después de su nacimiento. O sea, un montón de tiempo. Entonces, posiblemente, históricamente, por eso afirmo que Jesús es más de Nazaret y no tanto de Belén. Bien, quiero que eso quede claro, ¿no? Ahí tienen el mapita. Vamos con otro, un tren trincado. Cuando lo hicimos, me acuerdo cuando hicimos el vivo en Instagram, nosotros, bueno, se armó un hecatombe porque, ¿qué pasó? Que me estaban derribando todos los Papá Noel. Bueno, yo quiero que se prepare porque si no lo escucho nunca, nosotros hicimos como medio lío en eso, que bueno, es difícil aceptar que Papá Noel no existe, bueno, son los papis, es complicado. Bueno, acá nosotros también hacemos esto, rompemos un poquito de mitos. Nació Jesús un 25 de diciembre, hemos celebrado una fecha, una falsa Navidad. Y la verdad que, como yo dije, ¿no? Si estos evangelios se escriben el 70 años después del nacimiento de Jesús, no estoy diciendo de la muerte, un poquito más, 80, 90 años después del nacimiento de Jesús, es difícil que haya habido alguien tomando nota, grabando. María, ¿qué sentís ahora? No, viste, no. ¿Cómo está el baby? No, claro. José, ¿qué se siente? No, no, no. Y bueno, ¿qué se va a sentir? Bueno, le va a decir a otro. No, claro. O sea, era cordobés, José. Claro. No, o sea, no había nadie ahí. Se explica, se entiende eso. Entonces, ¿por qué el 25 de diciembre? A ver, históricamente, primero vamos al hecho histórico. Históricamente Jesús haya nacido entre el 4 y el 6 antes de Cristo. ¿Cómo? Sí, porque nosotros tenemos el año 0 y posiblemente haya nacido antes en el -4 o el -6. Le erraron, los primeros que armaron la línea del tiempo, le erraron porque creyeron que el 0 era el nacimiento de Jesús y bueno, después se dieron cuenta que eran como 4 o 6 años antes de lo que habían puesto. ¿Sí? Se equivocaron en la ficha. Pero son como 4 o 5 años antes de Cristo, hay que 6 años antes de Cristo. ¿En qué fecha concretamente? No tenemos ni la más pálida idea. Ah, y es más, hay los autores, los historiadores no están de acuerdo en esto. Algunos dicen que en abril, otros dicen que en junio. No se sabe. Posiblemente que sí se entiende. Se entiende que haya sido en la época de primavera. En la época de primavera y del hemisferio norte, ¿no? Primavera del hemisferio norte, que es en abril, por esos lados. Pero la verdad que, o en primavera o en invierno, ¿no? Enero, febrero, marzo, por ahí, por esa franja, pero no se sabe. Ahora, ¿por qué el 25 de diciembre? Acá hay que recordar algo, o enunciar algo. En el año 312 de nuestra era, el Imperio Romano, de que ya llevaba como 500 años más o menos de gobierno, un emperador se convierte al cristianismo, o sea, la religión católica. Y cuando el emperador se convertía, no había opción de culto libre o de religión libre. El único que se convertía era el emperador, entonces todo el mundo se tenía que convertir a la religión del emperador. No había esto de, mira vos, qué buena onda el loco, se convirtió al cristianismo. Pero yo sigo musulmán. No, nada que ver. El emperador se convierte al cristianismo, todos tenemos que ser cristianos. Gente que no sea cristiana, gente que pasa por la cuchilla y lo terminan matando. El 25 de diciembre, el Imperio Romano celebraba una fiesta al dios Mitra. No tantos dioses a los cuales ellos adoraban. Cuando el emperador se convierte, deja de lado de la religión antigua y ese lugar del 25 de diciembre, que ya todo el mundo lo celebraba, queda vacío. Entonces, ¿qué hace el emperador inteligentemente? No vamos a poner como no había fecha para el nacimiento de Jesús, porque nadie sabía cuándo había nacido exactamente. ¿Qué hace? ¿Qué hace el emperador? Dice, bueno, en el lugar, en ese día que se celebraba la fiesta de Mitra, de este dios, como ya no creemos más en las religiones antiguas, vamos a poner la fecha, esa misma fecha la vamos a utilizar y no la vamos a cambiar, sino que vamos a utilizarla o para celebrar el nacimiento de Jesús. O sea, para celebrar que Dios ha venido y está con nosotros.
Entonces comienza a celebrarse la Navidad o la Natividad el día 25 de diciembre. Esa es una de las explicaciones. Y otra de las explicaciones que le viene al pelo es que en ese tiempo, en el norte, el 25 aproximadamente, se está cambiando de fecha, de estación. Se pasa del otoño al invierno, ¿sí? A la zona invernal. Entonces ahí está el solsticio de diciembre. O sea, hay un cambio de sol. ¿Sí? Hay una renovación de sol, hay una renovación de la estación. Pasamos de una estación a la otra. Entonces, aprovechando esta cuestión de celebración, de cambio de la estación, de cambio de una nueva, de pasar del otoño al invierno, que también lo celebraban los romanos, aprovechando todo el folclore, que todo el mundo se junta, que todo el mundo, bueno, pongamos ahí el 25 de diciembre, también aprovechemos esa fecha. O sea, la fecha es más por una cuestión cultural, más por una cuestión festiva que por otra cosa. Es como decirles, a ver, nosotros acá celebramos el 1 de mayo, supongamos que viene un imperio, no, nos invade y saca toda nuestra cultura. Y bueno, ¿qué hacemos con el 1 de mayo? Bueno, la gente está acostumbrada a juntarse el 1 de mayo, a no trabajar, a comer loco, a comer pan. Bueno, pongamos las celebraciones de nuestro propio país, del país que vino a invadir. Entonces cambian la fecha del Día del Trabajador por otra fecha, qué sé yo, por el Día del país, no sé. O sea, ¿qué quiso hacer el emperador inteligentemente? No cambiar la costumbre, aprovechar esa fecha y no cambiar las costumbres de celebración. ¿Qué es lo importante en esto? La cuestión histórica de que Jesús haya nacido el 25 de diciembre. No, para nada. Lo importante de esto es el sentido profundo que tiene que Dios nos ha venido a visitar, que Dios se ha hecho carne, que Dios ha estado con nosotros. Eso es lo importante del 25 de diciembre, no la fechita. ¿Sí? Bien. A su vez, bueno, recordemos un poquito la historia del Evangelio. ¿Qué ocurre? Vienen los magos y, bueno, dijimos que no eran otro de los grandes mitos. Dijimos que no eran ni tres, ni reyes, y, bueno, que no tenían, ni tenían capa, ni tenían coronita. Acá la palabra, digo, esto no es una ocurrencia mía, ¿no? Vayan al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 2, versículo 1. O sea, no es invento de Tomás de Uña. Esto es Evangelio puro. Dice así, unos magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén. Acá la palabra mago no es Willy Magia. No es Copperfield. No es Toussaint, ¿viste? No es Chris Angel. Nada que ver. No es un mago, no es un ilusionista. No son locos que viven de la magia, del teatro. No, para nada. Acá la palabra mago refiere a religiosos. Está mal traducido esto. Es religiosos. Entonces se podría leer así. Unos religiosos que venían de Oriente, y ahí se entiende un poquito mejor. Entonces, pero ¿por qué reyes magos? Porque eran religiosos, parece con un buen pasar, un buen poder adquisitivo. Porque recordemos que si vienen de Oriente, ya dijimos que no era fácil tener un burrito, estos pibes vienen en camello, o sea que los locos se andan en un hammer prácticamente. Digamos, una gente que tiene muy buen pasar. Y no solamente que tienen buen pasar, sino que también tienen estudio. Porque estudian el cielo, dicen, miren, fíjense, ahí va la estrella, en la estrella. O sea, es gente, no solamente eso, es gente que ha leído las profecías y se ha leído, tenía la oportunidad de aprender a leer, no todo el mundo, el 1% sabía leer en aquella época. Entonces, tienen camello, saben leer, saben estudiar. O es gente que no viene prácticamente de un muy buen pasar económico. Ahora no sabemos si son tres, ¿por qué deducimos que son tres? Por los regalos, pero no sabemos si son cuatro, cinco, no tenemos idea. No sabemos los nombres, Melchor, la prima Baltasar. Ahora, ¿por qué? Entonces, ¿por qué me contaron ese cuento? Y bueno, porque es una salsita que uno le agrega a la historia que queda medio incompleta. Entonces uno le agrega como una... ¿Viste cuando comes esos fideos, cuando vas de campamento y comes esos fideos? Decís, hermano, poner un poco de queso, poner un poco de algo, porque esto no pasa. Bueno, pasa lo mismo en esa época o con los relatos, o con el mismo relato que los relatos que vos contás, ¿no? Le contaste a una amiga que te miró
y a lo mejor el tipo te miró y de repente ya le contás que te miró, te hizo una sonrisa, te pasó el número de teléfono. Entonces, a ver, parte de la realidad, pero le agregás un poco más. Bien, ¿qué le traen a Jesús? Oro, incienso y mirra. ¿Qué significa esto? El oro significa la realeza de Jesús, ¿sí? El Jesús que es rey. El incienso significa, primero hay que saber qué es el incienso. El incienso es como, es la resina de los árboles, la resina es como lo que le cae, vieron al árbol, parece que está llorando el árbol, pero es esa gotita que se llama así, que es savia, esa resina que le cae al árbol y que se seca, se saca, se extrae, y después puesta con un poco de puesta con un poco de carbón, eso genera obviamente esa resina que está ahí, puesta con un poco de carbón, genera humo. Esto se puede ver concretamente, por ejemplo, en las celebraciones de misa. Fíjense, hay mucha gente que cuando va a misa ve una cosa digamos, se balancea y que es como una campanita y que adentro obviamente tiene carbón y se le pone como un poquito de sal. Bueno, eso se llama incienso, que es la resina del árbol. Eso genera mucho humo. Eso genera, ese humo que genera significa que el, el humo sube, que eso sube a Dios. ¿Sí? Es una simbología. Entonces, en las celebraciones religiosas, en aquella época, ¿no? Los judíos, cuando entraban al templo, utilizaban esa resina que en contacto con un poco de carbón hacían humo y significaba que las oraciones suben a Dios. Entonces, que el rey mago haya regalado esto a Jesús está significando que no es un tipo común, no es un Don Juan, no es el vecino de al lado, sino es el verdadero Dios que viene del cielo. Y mirra, hoy otro que viene y le regala mirra. ¿Qué es la mirra? La mirra es un vegetal que se utiliza para embalsamar a los cuerpos. Es un vegetal que larga un aroma y es aromático. Entonces, bueno, que el rey mago le haya regalado esto, está significando que el final de este rey no es muy feliz, sino que lo van a terminar matando. O sea que nuestra realidad es muy linda, pero tiene estas cuestiones que si uno las empieza a estudiar un poco de fondo, está como medio una Navidad poco feliz. A esto se le suma que, por ejemplo, los pastores vienen a visitarlo. A ver, no es casualidad que unos pastorcitos. ¿Por qué? Porque Belén es zona ovina, o sea, zona donde se crían ovejas, donde se crían corderos. ¿Para qué? Para los sacrificios del templo en Jerusalén. ¿Y por qué se hacían sacrificios de ovejitas, de corderos? Porque para la época de la Pascua, recuerden ustedes cuál es la Pascua judía, esa que celebran todos los años la comunidad hebrea, recordando la liberación del pueblo egipcio, en donde Dios le dice a Moisés, mata un corderito, agarra la sangre del corderito, pinta las puertas, y que yo voy a matar a todos. Bueno, ya explicamos qué significa eso. Voy a matar a todos y ustedes van a escaparse. Bueno, para recordar eso, los judíos hasta el día de hoy comen un corderito asado. ¿Dónde se criaban esos corderitos? Obviamente en Belén. Entonces, que la zona de crianza de corderitos esté cerca del nacimiento de Jesús, está queriendo decir que este tipo que va a nacer, no solamente va a ser rey, sino que va a ser el nuevo cordero que va a realizar la nueva Pascua, ya no la Pascua de la salida de Egipto, sino la liberación de todos los males. Recuerden ustedes el famoso adagio en la misa que dice, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. ¿Quién es ese Cordero de Dios? Jesús. Jesús va a ser el nuevo Cordero que va a ser sacrificado
para la salvación de todos. ¿Sí? Bien. Bueno, ahí lo tienen un poquito a la Natividad, la fiesta de la Natividad, es muy lindo. Que, bueno, digamos, es poco feliz por esto, por todas estas cuestiones, ¿no? Ahí tienen los corderitos. Ahora, evidentemente, si uno lee el texto de Mateo y lee el texto del libro del Éxodo, tienen unas semejanzas impresionantes, increíbles. De tal manera que parece que Mateo, el escritor, ha hecho una fotocopia del libro del Éxodo. Porque es, a ver, prácticamente hizo un copy-paste, nada más, cambió nombre, nada más. ¿Cuál ha sido ese copy-paste? Primero la realidad social, primero la comparación entre Moisés y Jesús. Hay una similitud impresionante. Una de las primeras es que podemos comparar a Ramsés con Herodes. Los dos buscan un supuesto rey. Ramsés busca un rey que va a nacer y Herodes se entera de que van a nacer un rey. Entonces, ¿qué buscan matarlo? Entonces Ramsés ordena una matanza de niños, Herodes también va a ordenar una matanza de niños cuando no encuentra a Jesús. El pueblo, fíjense, una vez que se libera, huye al desierto, pasa por el desierto. Jesús también huye al desierto, huye a Egipto, pasa por el desierto. El pueblo sale del desierto y Jesús vuelve a salir del desierto y se va a Nazaret. Entonces, el paralelismo entre la historia de Moisés y la historia de Jesús es impresionante, con todas las diferencias que hay, ¿no? En Jesús encontramos al verdadero rey, encontramos al Dios hecho hombre, y en Moisés encontramos simplemente a un profeta, o sea, un profeta de Dios. Es lindo ir comparando estos textos, ¿no? Hay que ir buscando la comparación de los textos para ver las similitudes que hay en estas cuestiones. Bien, en el tema del bautismo de Jesús, yo no voy a avanzar ahora. Vamos a cortar acá porque cuando estuvimos en el vivo, esto no pudimos llegar, se nos hizo la hora y no pudimos llegar. Yo voy a elaborar otra grabación explicando un poquito sobre el bautismo de Jesús. Así que en esta primera parte vamos a dejar acá y vamos a volver a retomar con este hecho tan fundamental para la vida del Nazareno. Les mando un gran abrazo, espero que continúen bien esta cuarentena.